Recuerden, por favor, como dice en el mensajito de Puntaje Nacional Chile, suscribirse a la página para que tengamos más seguidores y de esa forma nos colaboran un poquito a nosotros. Recuerden que este es un preuniversitario gratuito, tratamos de darles todas las herramientas para que ustedes rindan un excelente PSU. No me cabe duda que van a tener excelentes puntajes y les recuerdo, por favor, suscribirse aquí abajito. Entonces, vamos a dar inicio. Recuerden que después de esta clase vamos a tener otra más. Lo que vamos a ver hoy es tipos celulares, vamos a hablar de algunos de ellos, enzimas y metabolismo celular, en particular respiración celular. ¿A qué hora terminaríamos? Yo creo que a eso de las 6:30 más o menos. Vamos a hacer una maratón de biología. Entonces, comenzando el primer tema, son los tipos celulares. Tenemos que tener en consideración que la célula, la forma de ella y su composición depende de la función que va a cumplir y sobre todo el tejido al que va a pertenecer. Si es que estamos hablando de un organismo pluricelular, por ejemplo, podemos hablar, como aparece acá, de la célula muscular lisa, la célula muscular estriada. Si bien ambas son células musculares, poseen diferencias en su forma, en su estructura y en su composición. Si se fijan, la célula muscular lisa no se nota mucho, pero tiene un solo núcleo y además tiene una forma alargada y es más o menos desordenado el tejido, pero se encarga de cumplir una función sumamente importante que es la contracción muscular, sobre todo de las vísceras del cuerpo. En cambio, la célula muscular estriada, que es la que está a continuación, es multinucleada, tiene varios núcleos, también es de forma tubular, pero, como lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, tiene una estructura que tiene un citoesqueleto muy desarrollado, lo que le permite tener unas fibras ordenaditas para poder contraerse de cierta manera, para contraer todo el tejido y así todo el órgano que es el músculo. Y así cumple su función. Al ladito tienen la célula neuronal, la célula nerviosa. Esta célula, si ustedes se fijan, no se parece absolutamente en nada a todas las células que ustedes puedan recordar o puedan encontrar en un libro de biología donde se muestra la célula tipo, ¿cierto? Un modelo celular, donde aparecen todos los organelos más o menos distribuidos de la misma manera y en una cantidad más o menos similar. En este caso, lo que nosotros vamos a conversar hoy día es que las células van a tener mayor cantidad de organelos dependiendo de su función. Por ejemplo, la célula nerviosa, que es de la que les estaba comentando, la que está ahí al medio, tiene una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, además tiene una gran cantidad de retículo endoplasmático liso y tiene muchas mitocondrias, las que le permiten desencadenar los impulsos nerviosos para transmitir la información entre una neurona y otra. Al ladito tienen una célula glial o una glía, que también pertenece al tejido nervioso, pero en este caso no es una célula nerviosa, sino que participa de la conducción del impulso nervioso envolviendo a la neurona para poder acelerar la conducción del impulso nervioso. Por lo tanto, tiene una función aislante. ¿Qué significa esto? Que va a producir grasita, lípidos, por lo tanto, su mayor cantidad de retículo endoplasmático liso nos apoyaría a esta teoría. Los eritrocitos, por su parte, como ustedes ven aquí, eritrocitos y leucocitos, corresponden a células sanguíneas. El leucocito es una célula encargada de la defensa del cuerpo, la defensa del organismo y forma parte del sistema inmune. Mientras que el eritrocito forma parte del sistema circulatorio o cardiovascular y tiene también características para cumplir con su función. Si se fijan, siempre vemos la imagen del eritrocito aplastado al medio. Esto tiene relación con que en su interior no posee núcleo. No significa que nunca lo haya tenido porque eso no sería posible en una célula eucarionte, sino que al especializarse como célula sanguínea, como eritrocito o glóbulo rojo, pierde este núcleo, lo elimina
para tener un mayor espacio y de esa forma absorber una mayor cantidad de oxígeno. Si se fijan, más allá, la célula amarilla, que parece una pelotita, corresponde a un adipocito. Y su característica principal es que almacena grasa, almacena lípidos en su interior. Entonces, de acuerdo a la forma que tiene cada célula, nosotros podemos también determinar su función. Entonces, por ejemplo, una bien difícil, que es esta, un bastón de la retina, que es una célula. Y esta célula es muy diferente a todas las demás. Tiene una estructura que es necesaria para cumplir su función, que es absorber el estímulo luminoso para enviarlo a través del nervio óptico hacia el cerebro y que nosotros podamos formar una imagen y podamos ver. Entonces también va a tener muchos organelos que son indispensables para ella y lo van a tener en gran cantidad a diferencia de cualquier otra célula. Entonces, más arriba Karen me preguntaba cuáles son los temas de la clase 6 y 7. Esta clase, la 6, corresponde a los tejidos o la célula como unidad funcional, ¿sí? Sabemos que la célula es la unidad funcional, estructural y de origen de todos los seres vivos. Por lo tanto, ya hablamos de las estructuras cuando hablamos de individuos unicelulares o pluricelulares. Ahora tenemos que hablar de la función que se cumple por cada célula y eso está avalado por el tipo de organelo que va a existir en su interior. De ese estilo son las preguntas PSU que hacen referencia a la célula como unidad funcional. Y la clase número 7 va a quedar en suspenso para que la vean. Entonces, para que vayamos diferenciando y vayamos analizando un poquitito, aquí tenemos las células sanguíneas, ¿sí? Muchas células sanguíneas, donde las plaquetas son trozos celulares, no corresponden a una célula completa cada plaqueta, sino que es un trocito celular, es cada plaqueta. El eritrocito, que ya les mencionaba, o glóbulo rojo también conocido, se encarga del transporte de oxígeno, por lo tanto debe tener en su interior algunas estructuras o algunas características propias del transporte de oxígeno. Por ejemplo, tiene muchas proteínas hemoglobina, tiene una gran cantidad de esta proteína en su interior, lo que permite tomar el oxígeno, fijarlo y de esa manera dejarlo en el interior del glóbulo rojo. El glóbulo rojo cuando toma el oxígeno se ve infladito porque está lleno de estos gases, de este gas, para poder transportarlo a través de la sangre y entregarlo a las células en los tejidos. Por eso es que pierde su núcleo para cumplir esa función. El resto de las células que ustedes ven acá corresponden a células o glóbulos blancos o leucocitos, que corresponden a todo el ejército que tiene nuestra sangre para la defensa frente a las infecciones. Algunos de estos van a pertenecer a la inmunidad natural o innata con la que nosotros nacemos, como el macrófago, que es este que está acá. Y el linfocito corresponde al otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad adquirida, la adaptativa. Esa inmunidad que nosotros adquirimos cuando nos enfermamos, cuando nos vacunamos o, por ejemplo, también a través de la lactancia materna. Si se fijan, todas estas células son diferentes y si ustedes alguna vez se han hecho un examen de sangre, pueden identificar en este examen que les miden los diferentes tipos de leucocito. Dependiendo del tipo de leucocito que se encuentre aumentado, un médico puede determinar a qué tipo de enfermedad se refieren los síntomas que tiene la persona. Por ejemplo, si una persona tiene aumentados los neutrófilos, digamos que el neutrófilo quizás es el encargado de eliminar las enfermedades producidas por bacterias, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando hablemos de sistema inmune. Por eso lo digo así nada más porque eso sería mención. Y ahora todavía estamos hablando de el plan común. El macrófago, por ejemplo, que es uno de los más importantes porque pertenece a la inmunidad innata, o sea, todos nacemos con macrófagos. Estos macrófagos se encargan de comer a la bacteria o comer a la célula que está dañada o que ya está enferma o que ya envejeció y la diluye, la disuelve, la digiere. Por lo tanto, este macrófago, si yo les hiciera una pregunta PSU respecto al macrófago, yo puedo inferir que tiene una gran cantidad de lisosomas,
Por lo tanto, estos lisosomas, que son los organelos encargados de la digestión celular, son los que le van a otorgar a este macrófago su característica funcional. Eso es lo importante aquí, que cuando yo entiendo, comprendo la función que tiene cada célula y cada tejido, puedo también inferir qué organelos debe tener en mayor cantidad. Acá, por ejemplo, tenemos una neurona. Esta neurona tiene un soma, ¿verdad? El cuerpo celular, tiene las dendritas que están llenas de receptores, tiene una larga prolongación que corresponde al axón y finalmente tiene estos botones sinápticos, ¿sí? O botones axónicos. Esta célula tiene la característica o la función de transmitir el impulso nervioso entre una neurona y la otra. Y esta en particular es una neurona que lleva a cabo sinapsis química, lo que significa que se comunica con las otras neuronas a través de neurotransmisores. No pueden olvidar que los neurotransmisores son sustancias químicas proteicas. Por lo tanto, la neurona debe, en esta parte, sintetizar y producir muchas proteínas, lo que significa que va a tener un retículo endoplasmático rugoso muy pronunciado. Recuerden que el retículo endoplasmático rugoso es el que produce las proteínas que van a ser enviadas a otros lugares del cuerpo. Si la célula necesita proteínas propias, posee una gran cantidad de ribosomas, pero libres en el citoplasma. También va a tener una gran cantidad de aparato de Golgi. Recuerden que funciona como el correo, ¿verdad? Toma las proteínas que fabrica el retículo endoplasmático rugoso, las envuelve y las envía a través del axón para que queden guardadas acá. Cuando llegue el impulso nervioso, se rompen y son liberadas al medio. Por lo tanto, sabemos que la neurona debe tener una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. Además, todo ese proceso requiere de mucha energía, por ende, va a necesitar una gran cantidad de mitocondrias en su interior. Lo que no va a tener esta célula, por ejemplo, ya hablábamos de lo que va a tener en mayor cantidad, lo que no va a tener son centríolos. Y no significa que sea una célula vegetal, ¿cierto? Es una célula animal, pero que no está inserta o que no está dentro del ciclo celular, que vamos a verlo la próxima semana. No se va a reproducir esta célula, es una de las pocas células que no se reproduce en el cuerpo. Por lo tanto, los centríolos no los necesita, no los desarrolla y no los va a tener. Al lado de ella, ustedes ven diferentes células que también son parte del sistema nervioso y que corresponden a las células gliales o glías también llamadas. La célula de Schwann, por ejemplo, y el oligodendrocito cumplen la misma función, que es envolver el axón de la neurona para aislarlo, aislar su actividad eléctrica. El ependimocito, si se fijan, tiene unos cilios que le permiten absorber sustancias y se encuentran en el canal del epéndimo. También es parte de la mención, se encuentra en el centro este canal de la médula espinal, por donde fluye el líquido cefalorraquídeo. El astrocito y la microglía también tienen características especiales que vamos a ver cuando hablemos del sistema nervioso, pero es importante que ustedes consideren la función de cada célula para determinar su forma. Acá, por ejemplo, tenemos una célula, en realidad tenemos el páncreas, ¿verdad? Que es una glándula anficrina, o sea, tiene función endocrina produciendo hormonas y también tiene función exocrina produciendo enzimas digestivas. En la parte del centro, que son los islotes de Langerhans, posee tres tipos de célula, la beta, la alfa y la delta. Cada una de estas células produce una hormona especial. La célula beta, por ejemplo, es la encargada de la producción de insulina. Y la insulina es una proteína, por lo tanto, esta célula beta va a tener una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso y de aparato de Golgi. Lo mismo la célula alfa, que es la encargada de la producción de glucagón, que es la hormona antagónica de la insulina, que también es proteica. Y la célula delta, que produce somatostatina, que es una célula antagónica de las otras dos. Por lo tanto, todo el islote de Langerhans con todas sus células va a tener un gran desarrollo de retículo endoplasmático rugoso y de aparato de Golgi. Por otra parte,
tenemos los acinos pancreáticos, que son estas estructuras que son las encargadas de la producción de enzimas digestivas. Y como ustedes ya saben, las enzimas siempre son proteínas. Por lo tanto, también vamos a tener en estos acinos pancreáticos una gran cantidad o un gran desarrollo en realidad del retículo endoplasmático rugoso y del aparato de Golgi. Al ladito, ustedes ven una célula que se ve un poco más rarita por el tipo de dibujo, por el tipo de fotografía, que corresponde a una célula hepática, a un hepatocito. Si yo no sé lo que tiene, si yo no logro identificar dentro de esa célula cuáles son los organelos, porque no me dice sus nombres, pero me dice que es una célula del hígado, yo puedo extrapolar la función del hígado a la función del hepatocito. Entonces, sabemos que una de las funciones del hígado, porque tiene muchas, es la desintoxicación del cuerpo, ¿cierto? Por aquí pasan todas las toxinas que son eliminadas. Por ejemplo, el agua oxigenada, que es muy tóxica para el cuerpo. El agua oxigenada necesita un organelo especial para poder degradarse, que es el peroxisoma. Y en esta célula vamos a encontrar una gran carga, una gran cantidad de peroxisomas, a diferencia de otras células. Pero los tiene dentro de su interior para cumplir con esa función. Ahora, esta célula, yo sé que la han visto en algún momento de sus vidas, es una célula intestinal. Esta célula intestinal tiene la característica de ser chascona, ¿cierto? Tiene cilios. Y estos cilios tienen una función en el intestino delgado sobre todo, que es otorgar una mayor superficie de absorción a esta célula. Los nutrientes pasan por arriba, ¿cierto? Por los cilios que se ven arriba, y pueden ser absorbidas en cualquier parte de su superficie. Por lo tanto, vamos a tener una gran cantidad de canales por donde pueden ingresar los nutrientes, porque atraviesan la célula y acá abajo yo tengo la sangre. Por lo tanto, pueden atravesar mucha más cantidad de nutrientes por área de membrana del intestino delgado. Esta célula entonces, para tener esos cilios, debe tener necesariamente un citoesqueleto muy desarrollado. Y también unas mitocondrias muy desarrolladas o en mucha abundancia, porque recordemos que no todo el transporte dentro de la membrana plasmática corresponde a un transporte pasivo, sino que puede ser un transporte activo que requiere de energía. La célula que está acá abajo, aunque ustedes no le crean es una célula, corresponde a la fibra muscular y es la célula muscular. La célula muscular se encuentra dividida en su interior por varias miofibrillas formadas por citoesqueleto muy desarrollado, porque su función es la contracción. Por lo tanto, requieren de un citoesqueleto desarrollado para poder llevar a cabo este movimiento del músculo para poder permitir el movimiento, el desplazamiento y sobre todo la contracción muscular. Si se fijan, es una célula también muy especializada, igual que la neurona. Tiene otros nombres incluso que les han puesto los científicos que la investigan para diferenciarla del resto porque es una célula especial. El sarcolema, por ejemplo, corresponde a la membrana plasmática, pero en este caso le denominamos sarcolema. El retículo endoplasmático en este caso se denomina retículo sarcoplásmico y tiene otras funciones como el almacenamiento de calcio, que facilita o que posibilita, mejor dicho, la contracción muscular al igual que el potasio. Ahora bien, las enzimas. ¿Por qué hablar de las enzimas si no estamos en química, verdad? Porque las enzimas son, yo diría, para mí, las proteínas más importantes de una célula. Porque son macromoléculas formadas de proteína y la función de ellas es catalizar las reacciones químicas. ¿Qué significa catalizar? Significa no que acelera la reacción química, sino que disminuye la cantidad de energía que necesita la célula para llevar a cabo esta reacción química. Esto es sumamente importante porque en la célula las reacciones químicas habitualmente no ocurrirían en ausencia de esta enzima, porque necesitarían de mucho tiempo para ocurrir o de mucha temperatura para ocurrir
y eso no existe dentro de nuestro cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo en su interior tiene un rango entre 36,5 y 37,5 grados. Por lo tanto, no es posible aumentar la temperatura para que funcionen de mejor manera las enzimas. Las enzimas, algunas necesitan de cofactores para funcionar, que las activen. Un cofactor corresponde a una estructura, ¿cierto? Un mineral. En este caso el cofactor es una molécula inorgánica, por eso el magnesio, que activa a la enzima para poder unirla al sustrato y que se acelere o que se disminuya la energía necesaria para que se lleve a cabo la reacción química. Si no está presente este cofactor, la enzima no funcionaría. Y las coenzimas, que también apoyan y aportan a la enzima, corresponden a sustancias químicas que son orgánicas, ¿sí? Por lo tanto, al ser orgánicas, también son necesarias de tener en la dieta. Recordemos que son micronutrientes, si es que lo recuerdan, y micronutrientes significa que necesitamos comerlos en poquita cantidad, porque por ejemplo este magnesio no lo vamos a eliminar, va a permanecer ahí hasta que ya no sirva más y se va a desechar y vamos a necesitar otro magnesio. Pero no necesitamos comernos un plato de magnesio al desayuno para poder funcionar. Entonces, como les decía, la enzima lo que hace es reducir la energía de activación. De esa forma funciona. Si se fijan aquí, tenemos la energía, ¿cierto? El eje de la energía y el avance de la reacción o cómo se va dando la reacción. Vemos aquí un sustrato, C6H12O6 más oxígeno, o sea, esto es respiración celular, es glucosa más oxígeno. Sin enzima, la célula necesitaría una gran cantidad de energía, como aparece en la curva roja, para que se desencadene la reacción química, finalmente baja y nos entrega los productos. Con la enzima presente, fíjense que la energía de activación es, yo diría que menos de la mitad de la energía que se requería sin enzima. Por lo tanto, esto permite que se aceleren las reacciones químicas, pero las acelera no porque la enzima sea la que lleve a cabo la reacción química, sino que disminuye la energía que necesita la reacción química para llevarse a cabo. Es un empujoncito. Las enzimas, además, funcionan a través de dos modelos. Existen dos modelos para explicar cómo funciona la actividad enzimática. Una es la de llave cerradura, como podemos ver acá, ¿cierto? Donde el sitio activo de la enzima corresponde directamente con el sustrato, con su forma. Pensemos también que aquí, en este sector, en el sitio activo, no está dado solo por la forma, sino que además hay una complementación de átomos y de moléculas que van a permitir que se formen enlaces. Siempre tienen que estar pensando y relacionando todo con química. Y al unirse, se forma el complejo enzima-sustrato para acelerar la reacción. Mientras que el modelo de encaje inducido, fíjense que en ese modelo se plantea que la enzima es capaz de acomodar dentro de sus posibilidades la forma para poder aceptar a un sustrato en particular. Puede ser a ambos modelos. ¿Qué factores afectan a las enzimas? Afecta, por ejemplo, el pH afecta a la actividad enzimática. Las enzimas van a tener un pH óptimo, ¿sí? Y dependiendo de ese pH óptimo es el lugar donde van a funcionar. Por ejemplo, si yo hablo de una enzima que se encuentra en el estómago, lo más probable es que esa enzima funcione a un pH 1 o 2, porque en el estómago tenemos ese pH. Y si esa misma enzima yo la transporto y la traslado al intestino delgado, donde es un pH básico de 7, probablemente esa enzima no va a funcionar. Yo podría decir, por ejemplo, solo al mirar ese gráfico, que la enzima posible es alguna que salga del páncreas y que esté en el intestino delgado, solo por el pH. Si esta curva estuviese corrida hacia acá y estuviera en el 5 o 6, yo podría decir que es un pH que es propio de la saliva, o sea, podría ser una amilasa salival.
Y si estuviera más abajo, yo podría afirmar poco menos que se trata de una enzima que se encuentra en el estómago como la pepsina. Todas las enzimas van a tener un pH óptimo, pero van a tener un rango de funcionamiento. Por debajo de ese rango, por ejemplo aquí de 5, la enzima se inactiva y por sobre 9 también se inactiva. En el caso de la temperatura, también vamos a tener una temperatura óptima. Dentro de nuestro cuerpo, esa temperatura óptima tiene un rango de 36,5 a 37,5. Cuando la temperatura aumenta, por ejemplo, si una persona tiene fiebre y sube a 40 grados, la actividad enzimática desciende. Eso significa que el metabolismo celular desciende. Y si hay una menor temperatura, por ejemplo, 34 o 33 grados, también la actividad enzimática desciende. En el caso de la concentración de sustrato, fíjense que la velocidad de la reacción aumenta a medida que aumenta la cantidad de sustrato. Tiene una relación directamente proporcional. Pero no es exponencial, sino que tiene un tope. Ese tope podría estar indicando que la cantidad de enzimas que yo tengo presente no alcanza a ocupar todo el sustrato para transformarlo en producto. Por lo tanto, en ese momento se saturan las enzimas y se mantiene una actividad enzimática constante, aunque yo siga aumentando la cantidad de sustrato. Lo importante aquí es que son estos tres factores los que afectan a la actividad enzimática. Respiración celular o metabolismo celular, que más adelante vamos a hablar de la fotosíntesis, que es una reacción anaeróbica, es una reacción catabólica, la respiración celular, mientras que la fotosíntesis es una reacción anabólica. La vamos a ver más adelante. En el caso de la respiración celular, cuando hablamos de una célula eucarionte, podemos encontrar dos tipos de respiración celular, ¿cierto? Una respiración anaeróbica y una reacción o respiración aeróbica. ¿Qué significa esto? Aeróbica es aquella respiración que requiere de oxígeno y que va a ocurrir al interior de la mitocondria. Mientras que una respiración anaeróbica va a ser aquella que no requiere de oxígeno y por lo tanto no se lleva a cabo en la mitocondria, sino que en el citoplasma. Para las células eucariontes existe la posibilidad de llevar a cabo las dos cuando tienen mitocondrias. Por ejemplo, en este esquema ustedes ven la mitocondria que está ahí al medio. Tenemos la glucosa, ¿cierto?, que es nuestro principal combustible. Esa glucosa pasa por el proceso de glucólisis, que es la respiración anaeróbica, que nos entrega una cierta cantidad de energía en forma de ATP y algunos electrones que van a ingresar a la mitocondria. Esa glucólisis permite que transformemos la glucosa en ácido pirúvico o piruvato. Ese piruvato puede seguir la vía sin oxígeno que corresponde a la fermentación, ¿cierto?, que puede transformarla en ácido láctico o en etanol, dependiendo del tipo de fermentación que los vamos a ver, mientras que puede ingresar a la mitocondria y oxidar este ácido pirúvico a través del ciclo de Krebs, que nos permite obtener una gran cantidad de ATP, que es la energía necesaria para la célula. Dentro de la mitocondria ocurren dos grandes o dos importantes procesos. El ciclo de Krebs, que ocurre en la matriz mitocondrial, ¿cierto?, en la parte interna de la mitocondria, y la cadena transportadora de electrones que ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Recordemos que la mitocondria tiene dos membranas, una interna y una externa. Y la membrana que va a permitir el transporte de electrones posee enzimas que van a permitir el salto de los electrones para la producción de ATP. Entonces, ¿de qué forma ocurre esto? La glucosa se transforma en ácido pirúvico, ingresa a la mitocondria, ¿cierto?, a la matriz mitocondrial, donde va a ocurrir la acetilación y el ciclo de Krebs. En el interior de la mitocondria, esto pasa por el ciclo de Krebs, que son transformaciones bioquímicas que no tiene sentido que ustedes se aprendan ni que conozcan siquiera todavía.
Eso es para la asignatura de bioquímica cuando estén todos en la universidad. Pero dentro del ciclo de Krebs se va a transformar esta molécula, ¿cierto? Reciclándola y permitiendo la producción de dióxido de carbono. Ahora, se obtienen algunas moléculas de ATP directamente del ciclo de Krebs, pero la mayor cantidad de electrones, la mayor cantidad de ATP va a ser producida por los electrones que surgen de este ciclo de Krebs y que van a la cadena transportadora de electrones. Esta cadena ocurre en las crestas mitocondriales o membrana interna de la mitocondria, igual que la fosforilación oxidativa. Fosforilación corresponde a la formación del ATP, ¿cierto? La reacción química entre ADP más un fosfato. Entonces, aquí lo importante es que la acetilación y el ciclo ocurren en la matriz mitocondrial a través del ciclo de Krebs, ¿cierto? Donde se producen ciertos elementos, que no solamente es ATP, sino que además son moléculas que oxidan y reducen, que se oxidan y reducen al traspasar los electrones, que corresponde al NADPH. Y además produce dióxido de carbono. Aquí otro dibujito para que se les vaya grabando, ¿cierto? Dentro de la mitocondria se produce el ATP, sale el dióxido de carbono del ciclo de Krebs, que es uno de los productos de la respiración celular. Y, por supuesto, se forma el ATP, el NADH y el FADH2, que no necesitan saber cómo se llama, no necesitan en este momento saber cuál es el nombre, porque en realidad es el nombre de las moléculas que tiene. Lo único importante de esas dos moléculas es que son reductoras. Por lo tanto, aceptan electrones y los traspasan. Y los traspasan y los traspasan y de esa manera se genera una fuerza que permite la producción de ATP. Se carga la mitocondria para poder producir el ATP. Entonces, haciendo un resumen de esta respiración celular, la glucosa pasa por la glicólisis y produce 2 moléculas de ATP. Eso lo haría cualquier célula que no tenga mitocondrias, o sea, que tenga la característica de ser anaeróbica, que no necesite oxígeno para vivir. 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Si ingresa al ciclo de Krebs y luego a la fosforilación oxidativa, va a producir 6 moléculas de dióxido de carbono, va a producir 2 moléculas de ATP directamente del ciclo y otros 34 ATP en la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, la vía aeróbica, ¿cierto? La mitocondria, permite un rendimiento de cada glucosa de 38 moléculas de ATP, lo que es mucha energía en comparación con los 2 ATP que puede producir sin mitocondrias. Esa es una de las explicaciones más importantes de la teoría endosimbiótica, porque se supone que 2 células procariontes se juntaron y fueron beneficiosas una para la otra y de esa forma existió la evolución y tenemos células que tienen mitocondrias en su interior, porque producen le sacan mucho provecho a una sola molécula de glucosa. Mientras, por la vía anaeróbica tenemos la fermentación. Tenemos la posibilidad de una fermentación láctica, que es la que se produce en los músculos y la que producen las bacterias. Esto ocurre cuando nos quedamos sin oxígeno. Por ejemplo, si nosotros hacemos ejercicio y no respiramos de manera adecuada, a nuestro músculo puede llegar poco oxígeno. Y por lo tanto, el músculo se ve en la obligación de evitar ingresar el ácido pirúvico a la mitocondria porque no existe el oxígeno en ese momento. Por lo tanto, fermenta lácticamente la glucosa, lo que produce el ácido láctico, que es una sustancia muy ácida que recubre a los músculos después de que nosotros hacemos ejercicio y eso es lo que provoca que les duela. La única forma de eliminar este ácido láctico es haciendo ejercicio para que fluya y se elimine a través de la sangre. Por supuesto que el rendimiento energético es mucho menor que en la respiración aeróbica porque aquí se producen solamente 2 moléculas de ATP, mientras que a través de la respiración celular se obtienen 38 moléculas de ATP.
Y por otra parte, la fermentación alcohólica, que ocurre en algunas levaduras, ¿sí? Que producen etanol. Por ejemplo, si fermentamos cebada, esa cebada va a producir etanol, se va a transformar en cerveza y va a producir solamente 2 moléculas de ATP y el etanol de producto. Sirve en la industria para la fermentación del pan, para la producción de alcohol, de vino, de cerveza y de destilados. Entonces, vamos con los ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Eren me pregunta, ¿dónde queda el cofactor? ¿A qué se refiere con esa pregunta? ¿Dónde queda el cofactor? El cofactor permanece dentro de la célula, no se degrada, no se elimina, sino que se mantiene en el citoplasma de la célula. Recuerden que la célula no solamente tiene un citoplasma acuoso, sino que ese citoplasma tiene minerales, tiene vitaminas, tiene proteínas, tiene muchas cosas. Giovanni, ¿qué produce el ácido láctico? ¿En el cuerpo, por ejemplo? ¿O quién produce el ácido láctico? Porque el ácido láctico es el producto inevitable de la fermentación láctica, que ocurre porque la glucosa se transforma en ácido láctico. Y ese ácido láctico produce mucho dolor en el músculo, porque lo mantiene un pH menor. Karen produce 2 moléculas de ATP, la fermentación, cualquiera de las 2. Nico 1, por el ácido láctico nos dan ganas de vomitar después de hacer deporte. No, eso es por una falta en la respiración. Eso ocurre porque necesitan aumentar su capacidad respiratoria. Eso produce las ganas de vomitar después de hacer deporte. Eren, profe, era cuando se refería a los modelos tipo llave cerradura y de ajuste inducido. En la imagen no se veía el cofactor. Ah, lo que ocurre es que no todas las enzimas necesitan cofactor tampoco. Entonces, les mencioné las coenzimas y los cofactores para que supieran que existen. Pero no todas lo necesitan. Por lo tanto, al hacer el modelo de llave cerradura, no es necesario incluir al cofactor porque se va a unir a la enzima por otra parte, no en el sitio activo. Samuel, ¿cuál es la proteína de relajación del músculo? El músculo tiene varias proteínas que están en el citoesqueleto y ellas todas se contraen en el proceso de contracción, se contraen entre ellas y se sueltan entre ellas también. Por lo tanto, no entiendo a qué te refieres con la proteína de la relajación del músculo. Giovanni, tenía entendido que el dolor muscular era por rompimiento de fibras musculares. No siempre. Recuerda que los músculos, además, no tienen la capacidad de regenerarse tan rápido como otros tejidos. Por lo tanto, tienden a no reproducirse sus células, son muy especializadas. Por lo tanto, al encontrarse fuera del ciclo, si se rompieran las fibras, no podríamos hacer nunca ejercicio, lo que no sería tan malo. Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes relaciones es correcta? 1. O sea, A. Lisosomas, respiración celular. B. Ribosomas, síntesis de glúcidos. C. Membrana plasmática, permeabilidad selectiva. D. Vacuola, síntesis de proteínas. E. Mitocondrias, transporte de sustancias. ¿Cuál de estas es la correcta? Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. La respuesta correcta es la C. Muy bien, chicos. La relación correcta en este caso es membrana plasmática, permeabilidad selectiva. ¿Sí? 2. Esas son características de las microvellosidades. Las microvellosidades corresponden a los cilios que se encuentran en la célula del intestino delgado. 1. Aumentar la superficie de absorción.
2. Participar en la adhesión celular. 3. Ser prolongaciones de membrana plasmática. A, solo 1. B, solo 2. C, 1 y 2. D, 1 y 3. E, 2 y 3. ¿Cuál de estas es correcta? Cuando sean las dudas lo discutimos. Tengo varias respuestas. La respuesta correcta es la D. Solo 1 y 3. ¿Sí? Aumentar la superficie de absorción, sí, porque al tener mayor cantidad de espacio en la membrana, pueden entrar por más partes. Tengo más puertas para poder abrir. Y ser prolongaciones de la membrana también es una característica. No estamos preguntando por la función. Al ser característica, son prolongaciones de la membrana plasmática que es permitido por el citoesqueleto. No participa en la adhesión celular porque la adhesión celular está dada por otras características que corresponden a la matriz celular que se encuentra por fuera y que está formada principalmente por glúcidos. 3. A continuación se presenta un esquema de algunas estructuras celulares. ¿Sí? Aquí ustedes ven núcleo, el número 2 y finalmente la membrana celular. Tenemos el número 1 en esa vesícula chiquitita, tenemos el 2 en toda esa estructura y el 3 en la vesícula siguiente. Al respecto, es correcto afirmar que 1. Puede contener lípidos o proteínas. 1 puede contener lípidos o proteínas. 2. En 2 se sintetizan lípidos. 3 participa en la secreción celular. ¿Cuál de todas es la correcta? Solo 1, solo 2, 1 y 3, 2 y 3, 1, 2 y 3. ¿Cuál de todas es la correcta? Ya llevo 3, 4. ¿Alguien más? La respuesta correcta, chicos, es la C, tal y como lo dice Giovanni, como lo dijo María Fernanda más arriba. La respuesta correcta es la C, porque es solo 1 y 3. 1, que es esa vesícula que está entre los retículos endoplasmáticos y el aparato de Golgi, corresponde a una vesícula que puede contener lípidos o proteínas, por supuesto, porque no sabemos de cuál salió. Si salió del retículo endoplasmático rugoso, lleva proteínas. Si salió del retículo endoplasmático liso, lleva lípidos. 3, participa en la secreción celular. Sí, porque las vesículas que salen desde el aparato de Golgi en este caso y que se muestra va a viajar hacia la membrana celular para llevar a cabo una exocitosis, permite la secreción. Y 2 no es correcta porque en 2 se sintetizan lípidos. Lo que vemos en 2, esa estructura es el aparato de Golgi, lo que significa que es el correo de la célula, no tiene función de producción de lípidos. Solo los empaqueta y los envía al exterior de la célula. 4. La siguiente tabla y gráfico muestra los resultados de un estudio donde se compararon células del epitelio mamario. Se contrastaron células normales que tienen ese gen HC11GM y células transformadas mediante el oncogen RAS HC11RAS. ¿Sí? No se confundan ni se pierdan ni piensen que es difícil por lo que dice. Vean la tabla. Muestra de células. Célula 1, 2, 3, 4 y 5. Número de lisosomas normal y con la transformación.
Del análisis de los resultados, se puede concluir correctamente que A. El oncogen RAS provocó una mutación celular. B. El oncogen indujo un incremento en la síntesis de proteínas. C. Las células transformadas aumentaron de tamaño. D. El oncogen produjo un incremento en todos los tipos de organelos citoplasmáticos. E. En las células transformadas aumentó el número de lisosomas, pero no su tamaño. ¿Cuál es la correcta? Recuerden que cuando nos pide responder de acuerdo a un gráfico o a una tabla, debemos pensar en ese gráfico y en esa tabla, en nada más. Tengo 2 respuestas ya. ¿Alguien más? Tengo varias. Piénsenla bien. La respuesta correcta es la A. El oncogen RAS provocó una mutación celular. Si se fijan, al tener un número de lisosomas mayor entre las células normales y las células con la transformación, se aumentó muchísimo la cantidad de lisosomas. Los que me respondieron en las células transformadas aumentó el número de lisosomas, pero no su tamaño, no podemos saber si aumentó o no aumentó el tamaño porque no aparece en ninguna parte en la tabla ni en el gráfico. Por lo tanto, no podemos afirmar que no aumentaron de tamaño. Puede que sí. Aquí solamente estamos viendo que se aumentó y se modificó el número de lisosomas. Y para que eso ocurra, la célula tiene que tener información genética para producirlos. Y eso se produce por la transformación mediante un oncogen que provoca una mutación que provoca también que la célula produzca o sintetice una mayor cantidad de lisosomas. A estudiar. 5. Una fácil. El nombre que recibe el proceso que transforma la glucosa en 2 moléculas de piruvato es acetilación, ciclo de Krebs, glucólisis, fermentación o fosforilación oxidativa. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tengo varias respuestas. La respuesta correcta, como la mencionan todos en el chat, es la C, glucólisis. Este es el proceso que transforma la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Excelente. 6. Respecto al ciclo de Krebs, es incorrecto afirmar que es la vía final de oxidación de carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos. B. Comienza con el acetilcoenzima A, que se va oxidando en una serie de reacciones químicas. C. Es un proceso exclusivamente aeróbico, llamado también ciclo del ácido cítrico. D. Produce portadores de electrones como el NADH y el FADH2. E. Es una reacción anabólica que se realiza en la membrana interna de la mitocondria. ¿Cuál es la respuesta correcta? O sea, ¿cuál es la incorrecta en realidad? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los que más se repiten son los que están en lo correcto. La respuesta correcta es la E. Es una reacción anabólica que se realiza en la membrana interna de la mitocondria. Importante, por descarte, ¿cierto? Es la vía final de oxidación, por lo tanto es correcta. Oxidación. Ahí se oxidan todos los nutrientes. Comienza con la acetilcoenzima A que se va oxidando en una serie de reacciones químicas, también es correcta. Es un proceso exclusivamente aeróbico,
también lo dijimos, debe existir oxígeno presente para que se lleve a cabo. Produce portadores de electrones, también lo dijimos, NADH y FADH2. ¿Es una reacción anabólica? No es una reacción anabólica y tampoco se realiza en la membrana interna de la mitocondria, se realiza en la matriz mitocondrial. Por lo tanto, la única incorrecta era la E. 7. De los siguientes procesos asociados a la respiración celular, ¿cuál no ocurre en el interior de las mitocondrias? Glucólisis, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones o fosforilación oxidativa. ¿Cuál no ocurre al interior de las mitocondrias? Ya, 2, 3, 4, 5, 6. La respuesta correcta, como dicen muchos en el chat, es la A, glucólisis. Dijimos que la glucólisis era el proceso que se lleva a cabo solo en el citoplasma. Eso permite que ocurra tanto en el citoplasma de la célula procarionte como en el citoplasma de la célula eucarionte. Perfecto. 8. Los siguientes gráficos muestran cómo la concentración del sustrato y de la enzima afectan a la velocidad de una reacción química. Pongan atención a esta. Tenemos un gráfico de actividad enzimática versus concentración de enzima y tenemos otro de actividad enzimática versus concentración de sustrato. Del análisis del gráfico, de ambos gráficos, es correcto inferir que una mayor concentración de la enzima va a acelerar la reacción química siempre que exista disponibilidad de sustrato. 2. La concentración del sustrato y de la enzima van a acelerar la reacción química siempre que la temperatura se encuentre en su rango óptimo. 3. A mayor concentración del sustrato, la actividad enzimática aumenta hasta cuando el sistema se satura por falta de enzima o de sustrato. ¿Cuál de estas es correcta? Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 3, 1, 2 y 3. Llevo 2. ¿Alguien más? Cinco. Pablito y los clonosaurios, Karen, Sebastián, Eric, Morrocotudo, excelente. La respuesta correcta es D. Es 1 y 3. Una mayor concentración de la enzima va a acelerar la reacción química, eso se ve en el gráfico. Y siempre que exista disponibilidad de sustrato, si yo no tengo sustrato, por más enzima que le agregue no va a haber actividad enzimática, ¿verdad? Eso lo puedo inferir y lo infiero al cruzar los dos gráficos. Y la 3, a mayor concentración del sustrato, la actividad enzimática aumenta hasta cuando el sistema se satura por falta de enzima o exceso de sustrato. Como en el gráfico 2 se muestra, después se mantiene constante la concentración de sustrato porque la enzima no está aumentando. No puede ser la 2 porque en ninguna parte nos muestra la temperatura. Recuérdenlo, tanto tablas como gráficos como lecturas, cuando nos piden responder a partir de ellas, es a partir de ellas, no de lo que ustedes tengan como conocimiento previo. Excelente la respuesta a esta pregunta de la gran mayoría. ¿Alguna duda? Vamos a dejar 1 o 2 minutos para dudas. Recordemos que después tenemos otra clase, así que para que la empecemos pronto. ¿Alguna duda al respecto de la clase de hoy?
Macarena, ¿qué es la adhesión celular? No es parte de esta clase, es parte de la mención, así que lo vamos a dejar para más adelante. De hecho, en la próxima clase voy a hablar un poquitito de eso. ¿Alguien más? Una pregunta de esta clase. Yo sé que deben tener millones de dudas ahora que se encuentran estudiando, que están preparando su PSU, pero enfoquémonos en cada clase, así vamos preparando de a poquito y lo vamos dejando claro al tiro, para no tener que volver más adelante. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Entonces, les informo que en la próxima clase, o sea, la que vamos a ver en unos 5 minutitos más, porque voy a detener la transmisión para que podamos hacer toda la modificación y cambiar la presentación, vamos a revisar el intercambio a través de la membrana. Es decir, cómo ingresan las sustancias, cómo salen las sustancias. Así que en la siguiente clase, en 5 minutos, donde ustedes van a tomar agüita, se van a lavar la cara, coman algo con glucosa, a ver si empiezan a hacer un poco de respiración celular para obtener ATP, y vamos a hablar del intercambio a través de la membrana. ¿Sí? Exacto, Sebastián, es algo así como un recreo, pero de 5 minutos. Baño, agua, lavarse la cara, comer algo y volver. Porque vamos a iniciar, yo creo que en unos 5 minutitos, la clase. No nos demoramos nada en cambiar todo aquí. Así que nos vemos en 5 minutos. Espero verlos a todos aquí. A todos. Absolutamente a todos. Y me preguntó recién Eren, ¿cómo subo mi puntaje PSU en biología? ¿Cómo lo sube? En realidad no hace falta tanto estudio. Recuerde que para la PSU más que estudio es adiestramiento. Eso es. Por lo tanto, tiene que desarrollar ejercicios, tiene que leer las soluciones. Aquí mismo en la página tenemos un montón de preguntas PSU que están siendo actualizadas constantemente para que ustedes puedan desarrollar ensayos. Esa es la única forma, ¿sí? Recuerden suscribirse en este ratito para que tengamos más seguidores. Nos vemos en un par de minutitos.